En el año 2009, miles de persianas estilo Roma fueron retiradas en los Estados Unidos, puesto que significaban un enorme riesgo para los más menores, como bebés o niños pequeños. Esto debido a que eran propensos a enredarse y causarse una asfixia accidental, por lo que se recomendaba constantemente reducir o anular el uso de este tipo de persianas en los hogares de todo el país. El iPhone 4, que incluía varias novedades para la época, terminó por destacarse principalmente por las deficiencias en cuanto a su servicio de telefonía causado por el defectuoso diseño de las antenas que eran propensas a entrecortar la comunicación cuando el teléfono se sostenía de una determinada forma, recubriendo dichas antenas con los dedos del usuario. Este escándalo, si bien no descontinuó o prohibió las ventas del iPhone 4, sí se vendieron en menos cantidad, lo que significó para Apple pérdidas millonarias en ese periodo de tiempo, eso sin contar los cuestionamientos y la defensa de lo indefendible por parte de Steve. El color morado, o The Purple Color, es un libro que está en la lista de los 100 libros prohibidos y cuestionados en los Estados Unidos, yendo desde 1990 a 1999. El libro fue prohibido por hacer muchas referencias y comunicar de una forma aparentemente explícita distintos problemas sociales, así como la historia africana, la violencia o el consumo de estupefacientes, entre muchas cosas más. El libro también fue prohibido en países como Israel como parte del movimiento denominado como Boicot, Desinversión y Sanciones, que se vive en el país, y por no cumplir con las políticas necesarias para poder publicarlo. Mattel es una empresa que también está asociada con Fisher-Price. Dicha relación dio nacimiento a una producción de distintos juguetes que más tarde fueron prohibidos y retirados por tener altos niveles de plomo en una de las pinturas que se usaban durante la fabricación de los mencionados juguetes. Está por demás decir que si las propiedades del plomo no saben regularse, podrían envenenar o hasta terminar con la vida de las personas, especialmente si hablamos del público al que iban dirigidos estos juguetes. Era 2008 y en el estado de California ocurriría el retiro y prohibición más grande y abrupto de todo Estados Unidos por parte de Westland Hallmark, una compañía alimentaria que hasta ese momento se dedicaba a la producción y envasado de carne. Sus productos se prohibieron luego de que salieran a la luz distintos testimonios y videos de organizaciones animalistas que evidenciaban crueldad hacia las vacas que usaban para hacer la carne. La compañía también llegó a proveer estos alimentos a distintas escuelas, algo que solamente avivó el fuego de esta crítica situación que lastimosamente terminaría llevándolos a la bancarrota. IKEA es una marca de muebles que se destaca por la calidad y el diseño que ofrecen los mismos. Sin embargo, esto no siempre fue así, debido a que hubo un tiempo donde la línea Mom de IKEA le arrebató la vida a 6 niños al ser deficiente a la hora de fijarse en la pared. Esto ocasionaba incidentes cuando los menores se subían por la parte inferior para alcanzar algo. Tras todo lo acontecido, IKEA retiró estos muebles en todo Estados Unidos, pero se siguieron vendiendo en algunas partes de Europa. La Peanut Corporation of America era una empresa de procesamiento de maní que era proveedora de este y otros alimentos para escuelas, reformatorios y asilos en todo Estados Unidos. Era bastante reconocida y consumida hasta finales e inicios de 2008 a 2009. Cuando estudios por parte del Centers for Disease Control and Prevention descubrieron que una de las plantas de esta alimentaria fue el epicentro de un brote de salmonela que dejó 9 muertes y 700 casos de envenenamiento, esto como resultado de un mal control de alimentos. Además de eso, en 1990, compañías como American Candy Company la habían demandado tras descubrir que los productos de maní excedían los niveles necesarios de toxinas para la fabricación, lo que podía desembocar en un moho desagradable en todas las producciones. En el año 2005, fármacos como Bextra, así como algunos más, fueron retirados por sus fines engañosos y porque se descubrió que podía ser perjudicial y aumentar la probabilidad
de que los pacientes que tomaran tal medicamento sufrieran ataques cardíacos. Pfizer fue multada con 1.195 mil millones de dólares y también acordó pagar 1.000 millones más para que su imagen no quedara afectada y de esa forma redimir otros daños civiles que habían quedado sin resolver. Esta ya todos se la saben, pero aún así considero que cabe en la categoría de productos prohibidos. Desde la década de los 70, México e Irlanda fueron socios comerciales para todo lo que tenía que ver con la industria alimentaria. Sin embargo, 10 años después ocurriría el incidente de Pripyat, algo que se quiso ocultar, pero que terminaría expandiéndose por muchos países de Europa, incluida Irlanda. Ignorando la situación, pero ya estando avisados por parte del embajador de México en Brasil, el gobierno compró leche que más tarde sería comercializada por la CONASUPO, exponiendo e infectando a miles de personas entre los años 1987 y 1989. Cuando todo esto salió a la luz, las leches fueron desechadas, pero el suceso jamás se olvidó. La Austin Magic Pistol fue un juguete fabricado a finales de los 40 que lanzaba pelotas de ping pong aparentemente inofensivas. El problema era que el mecanismo de lanzamiento usaba alarmantes compuestos químicos como carburo de calcio que podían terminar generando gas acetileno una vez se usara el juguete. Este gas era inflamable y podía causar quemaduras y destrozar el juguete en el proceso. Por estos motivos y leyes que prohibían su venta en estados como Virginia, el juguete se vendió por un brevísimo periodo de tiempo. Los portabebés de la línea Sling Rider, marca Infantino, fueron estrictamente retirados y prohibidos en sitios como Estados Unidos, Reino Unido y otros países de Europa por significar un riesgo para menores de 4 meses y haber causado mortíferas asfixias en 3 ocasiones. Y como si no fuera suficiente, se encontraron conexiones con otros 14 incidentes de la misma índole que se remontaban desde 1990. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor advirtió inmediatamente de la situación a todos los padres que pudiera, y aunque el producto sí fue cancelado en cuestión, se siguieron vendiendo unas cuantas unidades de segunda mano, aunque claro, no por mucho tiempo. Los hornitos Easy Bake fueron fabricados desde 1963 por la compañía Kerner, que años más tarde sería una división de Hasbro, y cuando estos se habían rediseñado en 2006, fueron mal recibidos y tuvieron que ser retirados por los múltiples accidentes que reportaban cómo es que uno de los mecanismos atrapaba los dedos de los niños, y para que fueran ayudados, tenían que retirar los plásticos con distintas herramientas que involucraban mucho más riesgo del que ya había de por sí. Si hay algo característico de inicios de los 1900 son los juguetes y sets químicos para que los niños aprendieran más sobre la ciencia. La historia de estos juguetes químicos sigue el arco de los Estados Unidos del siglo XX, desde su surgimiento como un centro de nuevo comercio hasta una era de descubrimiento científico, reflejando los valores y temores cambiantes del pueblo estadounidense. Es así que surgió uno de los sets de química más infames de todos los tiempos, el set de química Gilbert. Como su nombre lo dice, al ser un juego de química, contenía corrosivos compuestos como el nitrato de amonio, mineral de uranio o cianuro de sodio, que mezclados podían intoxicar a los más pequeños o hasta ser capaces de generar pequeños explosivos. Es por este juguete y similares que desde 1970 se empezó a advertir los dañinos que podían ser para niños menores. A inicios de la década pasada, en Estados Unidos y Canadá, se armó una controversia en torno a Chevrolet y General Motors, esto por los defectuosos switches que esta última producía en masa. Cuando se reportaron terribles incidentes como los de Danny Dobok en 2013 o el de Brooke Meldon en 2010, se examinaron minuciosamente los componentes para ver si había alguna falla de fábrica, y como resultado se encontró cómo es que el switch de encendido hacía pasar la velocidad de 0 a 2000 con un mínimo movimiento del switch, muy aparte de que el automóvil carecía de frenos antibloqueo o dirección asistida electrónica, por lo que no se tenía el control del motor en su totalidad.
Y lo peor de todo es que General Motors era consciente de todo esto antes de que sucediera. Es así que desde 2014 se invirtió muchísimo presupuesto para el retiro de estos carros con switches defectuosos, eso sin contar las miles de demandas que la empresa tuvo que atender. Mediante mercados digitales como eBay, Alibaba, Amazon y demás, se pueden adquirir estas mantas o sábanas eléctricas que por medio de simples pero a la vez peligrosos circuitos pueden abrigarte mientras estás en algún lado que no sea tu recámara. Sin embargo, en países como Reino Unido estas mantas son ilegales, debido a que ya se descubrió que pueden generar descargas eléctricas potencialmente peligrosas en las personas. Aerolíneas como American Airlines también prohibieron su uso por miedo a incendios que podrían ocurrir si estas llegaran a enchufarse. En septiembre de 2006, empresas como Dell, Toshiba, HP o hasta Apple tuvieron que retirar muchas de sus laptops debido a que las baterías de litio resultaban ser peligrosamente inflamables. Todo esto recaería más tarde en Sony, quien era el principal distribuidor de este componente. Desde ese momento, se estaban haciendo públicos distintos testimonios que relataban cómo es que las baterías de Sony ponían en peligro a los usuarios. El problema llegó a durar hasta 2011, cuando finalmente hubo una mejora. Creo que acá todos se recuerdan el anuncio, demostración y retiro del Galaxy Note 7 de Samsung debido a su ineficiente batería que era propensa a sobrecalentarse o explotar en las manos de quien lo usara. En 2017, Samsung declaró que estas baterías habían sufrido un defecto de fabricación en el proceso de soldura, que empujaba los electrodos hacia arriba y causaba daños en la separación entre las lengüetas positivas y negativas, haciendo que fueran prohibidos en distintos espacios cerrados, así como en algunos países que eran los primeros en enterarse del problema. Posteriormente, Samsung retiraría los primeros lotes de estos teléfonos a nivel mundial y los rediseñarían para que fueran más seguros. Sin embargo, dichas reinvenciones fueron el doble de malas, provocando más problemas tanto para los compradores como para la empresa. Finalmente, luego de limitar la carga de batería con actualizaciones de software, cambiar de proveedores y hasta lanzar un segundo rediseño, se optó por frenar definitivamente la producción de dicho teléfono. Los reproductores MP3 de McDonald's fueron dispositivos que sacaron a manera de promoción junto con Coca-Cola en países como Japón. Dicha promoción consistía en encontrar un código en los envases de Coca-Cola y registrarlo en la página web de McDonald's, y entre más códigos registraras, tenías más oportunidades de ganar. Cuando todo concluyó, los participantes habían recibido los reproductores prometidos y aparentemente todo habría salido bien. Pero al conectarlos a una computadora con Windows, la gente del sol naciente se percató de los peligrosos virus como troyanos, spywares y QQ-Pass que contenía el reproductor. Cuando la noticia llegó a McDonald's, informó rápidamente a los demás concursantes a manera de prevenir más daños e incluso proporcionaron un antivirus para que desinfectes tu computadora en caso de ya haber introducido el MP3. Afortunadamente, no se registraron daños más allá de los virus en cuestión. Sin embargo, nunca se encontró la respuesta de cómo 10.000 MP3 fueron infectados de manera simultánea, y desde ese día, McDonald's no volvió a ofrecer dispositivos similares en sus promociones, aunque probablemente, y según mi propia especulación, todo se haya tratado de una broma muy mal intencionada e ingeniosamente planificada. Boeing 737 MAX fueron una línea de aviones desarrollados a partir de su predecesor, el Boeing 737 Next Generation, y entre sus principales mejoras se encontraba el uso de motores con un mayor empuje y más eficiencia a la hora del despegue. El día 9 de marzo de 2017, la Administración Federal de Aviación otorgó el certificado de aeronavegabilidad al Boeing 737, lo que le permitía ampliar su campo de vuelo, además de darle renombre. Pero desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019, dos 737 MAX recién estrenados sufrieron horribles accidentes que ocasionaron la suspensión de todos los vuelos que registraban estas aeronaves. Más tarde, la empresa reconocería fallos en el software de simulación y problemas con los microprocesadores, por lo que fueron vetados en todo el mundo temporalmente a finales de 2019. Desde ese tiempo hasta junio de 2020, Boeing se esmeró por corregir los distintos errores
con vuelos de prueba y un equipo lo suficientemente capacitado para reinsercionar a estos aviones con una nueva certificación. A día de hoy, estos aviones se siguen produciendo, pero nunca se ha descartado que puedan seguir teniendo inconvenientes técnicos. El Tylenol en Estados Unidos o paracetamol en Latinoamérica es un medicamento que normalmente se usa para reducir la fiebre y quitar el dolor de cabeza. En muchas de las ocasiones, el fármaco no requiere de una receta, por lo que puede ser comprado libremente y en teoría no debería ser peligroso. Sin embargo, fue retirado temporalmente en Chicago por una serie de sucesos a los que se denomina como Chicago Tylenol Murders. Estas fueron muertes súbitas causadas por envenenamiento alterando Tylenol y agregándole 3 veces el cianuro de potasio, dando como resultado algo letal para cualquier organismo. Los decesos causados por el Tylenol original fueron 7 y hubieron unos cuantos más causados con imitaciones o medicamentos similares. El incidente ocurrió en 1982 y desde ese momento varios Tylenols fueron retirados de los estantes y se le comunicó a los ciudadanos evitar en la medida de lo posible este medicamento. Los aceleradores de Toyota fueron un problema que estuvo presente en muchos de sus vehículos a inicios de la década pasada. Estos pedales tendían a atascarse, impidiendo frenar al conductor en momentos cruciales. Esta falla le costó la vida a un total de 90 personas, víctimas del defectuoso acelerador de Toyota. Incluso se registró el audio de un hombre y su familia llamando a los números de emergencia, explicando cómo no podía frenar e iba sin dirección al norte, para terminar colisionando junto con todos sus seres queridos bajo un barranco. La grabación se suma al desastre de relaciones públicas que ha envuelto al fabricante de automóviles japonés desde que retiró 4,5 millones de vehículos en todo el mundo debido al problema mencionado. La cristalería de McDonald's fueron unos vasos de vidrio que sacaron con diseños de Shrek por la película de Shrek para siempre y fueron posteriormente retirados al contener más cadmio del permitido. El cadmio es un químico altamente cancerígeno que podría acabar con la vida de quienes tengan contacto con él. Si bien las comisiones encargadas de investigar el cadmio en estos vasos dijeron que su contenido en ese químico es medianamente bajo, se prohibieron de igual forma y McDonald's retiró 12 millones de unidades. Se ha llegado a especular también que vasos de la misma empresa vendidos hace más de 30 años podrían contener la misma cantidad de cadmio y que nadie se haya enterado después de todo este tiempo. El piloto automático de Tesla fue un sistema que formaba parte de los coches eléctricos de esta empresa y que causaría controversia en estados como California por ser el principal causante de un número considerable de tragedias automovilísticas en las carreteras de dicho lugar. Sin embargo, poco o nada parece importarle al tan controvertido Elon Musk, que a pesar de dar condolencias y declaraciones en Twitter, sigue insistiendo de que la culpa es de los conductores y su falta de experiencia al no saber usar adecuadamente esta herramienta implementada en sus coches. Ford Pinto fue un coche lanzado en 1971 para competir y ganar más cuota de mercado ante otros fabricantes japoneses y europeos. El automóvil fue hecho bajo ciertos requisitos pedidos por el CEO de ese tiempo, con tal de que el auto saliera rápido y lo suficientemente rentable. Pero, por hacer las cosas a las prisas, hubieron ciertos desperfectos que le costarían la vida a más de 500 personas. Lo que sucedía es que el tanque trasero del auto terminaba por romperse y explotar con el mínimo choque, dado que sus débiles estructuras no impedían que los tornillos del carro terminasen clavándose en el depósito al desplazarse. Así, el combustible se derramaba en el interior y provocaba un grave incendio. Ford era consciente del problema, pero se negó a reparar esta falla, por lo que se siguieron vendiendo esos peligrosos automóviles durante un aproximado de 8 años.